sí que vamos a empezar el foro. Este foro Omnes, el matrimonio en Occidente, de la deconstrucción a la reconstrucción. El foro lo organiza la revista Omnes, Omnes Magazine, de los cuales seguro que muchos son conocedores, y lo hacemos en colaboración con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. A la Universidad de Navarra damos las gracias por acogernos una tarde más. No es el primero y seguramente no será el último de los foros que hagamos en esta casa, pero siempre es una alegría y es un honor también por nuestra parte pues, poder formar parte de la comunidad universitaria de Navarra en Madrid. En primer lugar, va a tener la palabra don Joaquín Sedano, es el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Posteriormente, don Carlos Martínez de Aguirre, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, tomará la palabra. Tras la conferencia de don Carlos, daremos paso a un turno de preguntas y cerrará don Álvaro González Alonso, director académico del Máster de Formación Permanente en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico de la Universidad de Navarra. Sin más preámbulos, don Joaquín Sedano tiene la palabra. Muchas gracias, María José. Saludo a todos los aquí asistentes y en especial al señor decano de la Rota Española, don Carlos Morán, que ha tenido a bien estar aquí presente. Y bueno, bienvenidos a todos a esta jornada de presentación del nuevo máster en formación permanente en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, que el próximo curso académico lanza la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Pues agradezco también al Foro Omnes, en la persona del director de la revista, Alfonso Riobó, el haber querido organizar junto con nuestra facultad esta jornada. Y también pues, quiero agradecer al profesor Martínez de Aguirre pues, que haya generosamente acogido la invitación de impartir la conferencia pues, que da lustre y empaque pues, a la presentación de este máster. Y hago extensivo también mi agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado en la organización de esta jornada. Quería dedicar mi brevísima intervención simplemente a hablar del origen del nuevo máster, que se remonta a la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium sobre las universidades y las facultades eclesiásticas, que el Papa Francisco promulgó el 8 de diciembre de 2017. En esa Constitución se pedía que las facultades eclesiásticas de todo el mundo revisaran sus estatutos y planes de estudio, al mismo tiempo que preveía que además de los grados académicos que imparten las facultades, pudieran también conferir otros títulos para los que se requería el nil osta de la Congregación para la Educación Católica o dicasterio para la Cultura y la Educación. Poco después de la promulgación de esa Constitución Apostólica, la Congregación publicó la instrucción Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial, en abril de 2018, donde se indicaba que las facultades de Derecho Canónico y las instituciones equiparadas podían organizar un diploma en Derecho Matrimonial y Procesal. Además de los beneficios que se esperaba, ¿no?, con la organización de este tipo de diplomas o máster para la formación permanente de canonistas y aquellas personas que trabajan en torno a los tribunales eclesiásticos, también se preveía que este máster pudiera ser como un título para aquellos que no tienen la licenciatura en Derecho Canónico, pudieran solicitar a la asignatura apostólica la dispensa para poder participar pues, en una serie de funciones como la de vicario judicial adjunto, juez, defensor del vínculo y promotor de justicia en tribunales eclesiásticos. Esto sin tener la licenciatura en Derecho Canónico, pero teniendo el título de este máster. Lógicamente, pues debe decidir, ¿no?, la asignatura apostólica pensando sobre todo en diócesis jóvenes o pequeñas con escasez de canonistas, que también venía a coincidir con el deseo del Papa Francisco de que se establecieran tribunales eclesiásticos en toda la diócesis, sobre todo para mostrar la cercanía de la Iglesia a aquellas parejas que están pasando por una crisis matrimonial y que tuvieran, ¿no?, pues acceso en su propia diócesis a los tribunales eclesiásticos. Desde ese momento en que se publicó la instrucción, pues el profesor Juan Ignacio Bañares, de la Facultad de Derecho Canónico, profesor de Derecho Matrimonial, comenzó a diseñar este máster
que hoy presentamos, al que se unió el profesor Álvaro González Alonso al incorporarse a nuestra facultad. Enviamos el plan de este máster a la Santa Sede junto con los nuevos estatutos y los planes de estudio de la facultad y recibió el nihil obsta de la congregación, de la entonces Congregación por la Educación Católica, el 6 de febrero de 2020. Y aquí acabo mi intervención porque no quiero robarle ni un minuto al profesor Martínez de Aguirre y luego a la presentación del máster. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias, don Joaquín. Pues tiene la palabra don Carlos Martínez de Aguirre, es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza y va a dictar la conferencia El matrimonio en Occidente, de la deconstrucción a la reconstrucción. Muy bien, muchas gracias. Si me permiten decirlo un poco en aragonés, me se siente, me oyen bien, el micrófono funciona, todo bien. Bueno, la verdad es que cuando me plantearon estar aquí hoy, yo me hice una pregunta que se la voy a formular en voz alta y les contaré también la respuesta que me di un poco más tarde, ¿no? La pregunta que me hice fue algo así como ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Es decir, ¿qué hace un profesor de Derecho, un catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza en la presentación de un máster en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad de Navarra? Dejando de lado que la Universidad de Navarra es mi alma mater y, por tanto, yo soy de la Universidad de Navarra a todos los efectos y así me he sentido desde que terminé la carrera. Y la respuesta que me vino a la cabeza, y que voy a necesitar una conferencia para explicarla, es pedir auxilio. Eso es, digamos, la síntesis. Entonces, esto es lo que quiero, voy a explicar de alguna manera a lo largo de estos minutos, que en algún momento habrá que cortarme. Pero bueno, eso lo dejo. Bueno, ¿alguien controla esto? Además, quiero decir que basta con que me quite el micrófono y entonces ya está, ya no se me oye y punto. Claro, la primera parte de mi intervención tiene que ver con la deconstrucción, porque claro, yo soy civilista, yo me he dedicado al derecho de familia, pero desde el punto de vista del derecho civil. Y ahí es donde se ha producido la deconstrucción, efectivamente, y voy a hablar para eso del derecho que mejor conozco, que es el derecho español, porque tristemente es un buen ejemplo de en qué ha consistido esa deconstrucción. Y en la segunda parte hablaremos de la reconstrucción. Yo de momento ahí lo dejo, pero sí me gustaría que tuvieran ustedes en la cabeza algo así como el juego de momento de las 7 o muchas más diferencias y luego el juego de las 7 o más semejanzas. Es decir, que tengan como punto de referencia la concepción canónica del matrimonio en la cabeza, para ir viendo diferencias y semejanzas con las cosas que yo les vaya contando. Claro, creo que no descubro nada nuevo si les digo que el derecho matrimonial civil y el derecho de familia en su conjunto ha sufrido en los últimos decenios unas mutaciones, unos cambios que permiten concluir que no hemos asistido a un mero cambio de reglas del juego, sino que lo que ha cambiado es el juego en sí mismo. Estamos jugando ya a otra cosa distinta desde el punto de vista del derecho civil. Los factores que han influido en esta evolución son muchos, pero prácticamente todos se han movido, por lo menos desde algún punto de vista, en una misma dirección, que es lo que podríamos llamar la subjetivización del matrimonio y de la familia. Con esto quiero referirme a un proceso en cuya virtud matrimonio y familia dejan de ser contemplados como una realidad natural, que por así decir en su estructura fundamental, en sus reglas básicas, deriva de la propia naturaleza humana y por tanto se imponen hasta cierto punto al derecho, y quedan progresivamente sometidos a la voluntad humana, tanto individual como social, la social manifestada en el derecho positivo. Así se entiende, la sociedad puede dar en sus leyes la configuración que quiera al matrimonio y a las realidades familiares, pero también, como consecuencia de eso, los individuos en su propia conducta y en su propia actuación pueden organizar sus relaciones familiares, matrimoniales, etcétera, como ellos quieran. Eso vendría a ser la línea general de esta evolución. Los factores que han provocado este fenómeno son muchos, son bastante conocidos, pero a mí me gustaría subrayar a uno que ha cambiado las cosas, ha hecho que las cosas sean diferentes, en este caso sobre otros procesos similares que pueden haberse producido a lo largo de la historia, y me refiero a un conjunto de avances médicos y de avances biológicos que han permitido sexo sin procreación. Eso es una cosa conocida ya desde hace un montón de siglos, sin graves problemas, pero que ahora es verdad
que es mucho más fácil, mucho más accesible y se ha universalizado. Lo que sí es novedoso es la posibilidad de procreación sin sexo, que eso sí que es una cosa que ha venido permitida por los avances en materia de técnicas de reproducción asistida, etcétera, de forma que al final uno tiene hijos o no, si quiere o no, en función y puede, si no quiero no los tengo, métodos anticonceptivos, y se puede incluir también aquí la universalización o la difusión del aborto, y si quiero tener hijos, puedo tenerlos sin necesidad de tener relaciones sexuales, porque para eso están las técnicas de reproducción asistida, y si hace falta puedo recurrir, por ejemplo, a la maternidad subrogada y ya está. Claro, aquí hay que mencionar también algo, que esto ya es más reciente, que tiene que ver con todo el conjunto de posibilidades, tanto médicas como jurídicas, como legales, relacionadas con el cambio de sexo. Aquí también ha habido novedades importantes, las posibilidades de la llamada cirugía de reasignación, las posibilidades de tratamientos hormonales, que eso abren campos totalmente distintos, desconocidos hasta hace poco, pero también las posibilidades, los cambios legales. Hemos ido en una evolución relativamente rápida, por ejemplo, desde la exigencia para que legalmente sea posible el cambio de sexo de tratamientos hormonales, cirugía de reasignación, diagnóstico psiquiátrico, hasta la situación actual, desde hace muy poquito tiempo, en el que yo podía ser mujer. Ahora, bueno, no porque no han pasado 3 meses y no se han cumplido todos los plazos previstos en la ley, pero para ser mujer no necesito ni cambiar de nombre, ni cambiar de apariencia, ni cambiar de nada. Puedo seguir llamándome Carlos Martínez de Aguirre, puedo seguir teniendo la barba, puedo seguir funcionando así, pero legalmente ser mujer. O sea, ya no hace falta ni cirugías, ni tratamientos, ni nada por el estilo. Claro, todo este conjunto de cosas, lo que transmiten es un mensaje, lo transmiten muy poderosamente además, un mensaje, una idea, que es el dominio de la voluntad humana sobre el conjunto de realidades ligadas al sexo, a la procreación y a las realidades familiares, podríamos decir al final. Es decir, que estas realidades parece que quedan a disposición de la voluntad humana, ¿no? Y entonces yo puedo decidir si soy hombre o si soy mujer, si tengo relaciones sexuales con un hombre o con una mujer, que puede serlo o no serlo según haya elegido, que como resultado de esas relaciones puedo tener hijos o puedo no tener hijos, o puedo decidir tener hijos sin necesidad de tener relaciones sexuales. Como ven ustedes, todo el conjunto de estas realidades al final lo que transmiten es el mensaje de que todo puede ser lo que yo quiera que sea. Y por tanto, y eso además está asumido, recogido por la ley. Abro un pequeño paréntesis para decirles, buena parte de esto tiene que ver con lo que podríamos llamar la deconstrucción del matrimonio y la deconstrucción de las realidades familiares. También tengo que manifestarles mi convicción de que lo que tiene que ver con el cambio de sexo hemos pasado a otro nivel distinto, que es ya la deconstrucción de la persona, que es otro nivel. Ya hemos conseguido, por así decir, la deconstrucción de la familia. Pasamos al siguiente nivel, si me permiten ustedes frivolizar un poco, pasamos de pantalla a la siguiente pantalla y empezamos ya con la deconstrucción de la persona. Claro, todo esto, además, ya les digo, uno puede decir todas esas cosas y además todo esto es independiente del sexo que tiene uno o que uno ha elegido y de la propia relación de filiación que uno también elige en cierta medida, porque yo puedo ser padre o puedo ser progenitor no gestante o puedo ser progenitor gestante y eso es indiferente, no tiene que ver con el hecho de si yo legalmente soy hombre o soy mujer, lo cual no tiene que ver con mi sexo biológico, etcétera, etcétera. Es decir, que la cosa, además, se nos está complicando muchísimo. Yo a las personas que trabajan conmigo en la Universidad de Zaragoza, cuando se ha aprobado la última, yo digo, bueno, a mí me queda poco ya para la jubilación. Ya lidiaréis vosotros con estos temas, porque a mí me está empezando a pillar ya un poco cansado todo esto. Pero, desde el punto de vista técnico-legal, la situación cada vez es más complicada. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de filiación, han complicado las cosas de una forma exponencial. Claro, con todo esto se produce además lo que podríamos llamar una doble desconexión dentro del derecho de familia. Primero, la desconexión de las instituciones básicas del derecho de familia, matrimonio, filiación, con respecto a su fundamento biológico. Ya no tiene nada que ver con ese fundamento biológico. Y esto permite al legislador reconfigurar
esas instituciones, esas realidades, dándoles un contenido directamente ligado a la voluntad de los individuos. Pero, en segundo lugar, además, se produce lo que podríamos llamar una disgregación interna del derecho de familia, porque las instituciones básicas que lo componen, que antes estaban relacionadas entre sí, matrimonio, conciliación y patria potestad, etcétera, ahora empiezan a desconectarse. Ya el matrimonio no tiene que ver con la procreación, la filiación no tiene que ver con el matrimonio, la patria potestad o la obligación de cuidar a los hijos no tiene demasiado que ver ni con el matrimonio ni con la procreación, y así sucesivamente. Algún ejemplo iremos viendo a medida que vaya haciendo la exposición. Claro, de esta manera, lo que se ha ido configurando es un derecho de familia, un derecho civil de familia, señaladamente adultocéntrico. Es decir, que pone mucho más énfasis en los derechos individuales de los miembros adultos de la familia que en las responsabilidades familiares. Y en los deseos de esos adultos que en el interés de los hijos, pese a todas esas enfáticas declaraciones de que lo primordial es el interés del menor, de las que están llenas las constituciones, los convenios internacionales, etc. El matrimonio es cada vez tratado menos como una institución dirigida a proporcionar un ambiente adecuado para el nacimiento y educación de los hijos y más como una simple relación íntima autosatisfactiva entre adultos. Y esto es lo que dicen primero el Tribunal Supremo de Estados Unidos y después el Tribunal Constitucional Español en relación con el matrimonio. Esta es la idea de matrimonio que resulta de esas sentencias. Claro, de esta manera los hijos quedan a expensas de los deseos o intereses de los adultos. Si aparecen con un obstáculo, recurrimos a los medios contraceptivos o recurrimos al aborto. Si lo que nos apetece es tener un niño, y bueno, pues podemos ir a la vía natural o podemos ir a la adopción, que ese es un mecanismo clásico, muy conocido, muy tradicional, o podemos ir a las técnicas de reproducción asistida, lo cual incluye la posibilidad de la llamada maternidad subrogada, etc. Es decir, al final, lo que les decía, yo elijo lo que quiero, esto es una especie de supermercado, yo voy cogiendo lo que me interesa porque tengo medios legales, medios técnicos, medios biológicos para conseguirlo. Voy a detenerme ahora brevemente un poco más, primero en el matrimonio y luego en la filiación. Vamos a empezar en este proceso de deconstrucción hablando del matrimonio. Nos podemos preguntar en qué se ha traducido esa deconstrucción. Bueno, desde el punto de vista social, y probablemente les sonará si hacen ese mecanismo, ese juego de similitudes, de semejanzas, diferencias, el matrimonio aparecía como una institución que estaba ligada socialmente al nacimiento de nuevos ciudadanos, es decir, a la procreación, a ese largo camino de la humanización y de la socialización de los nuevos ciudadanos. Lo primero explica la heterosexualidad y lo segundo explica la estabilidad del matrimonio, es decir, todo era coherente. Claro, todos estos rasgos desaparecen legalmente cuando el matrimonio civil puede ser entre personas del mismo sexo y cuando cualquiera de los cónyuges puede divorciarse del otro sin necesidad de alegar ninguna causa, solo con su voluntad de divorciarse, como ocurre actualmente en el derecho español. Claro, la apertura del matrimonio civil a parejas del mismo sexo introduce una alteración radical en la configuración legal del matrimonio, porque la estructura de un matrimonio vamos a seguir llamándole matrimonio, entre dos personas del mismo sexo es en sí misma una estructura no procreativa. Es decir, que por su propia naturaleza, no por una patología, no por un problema, por su propia naturaleza está cerrada a la procreación. Mientras que la estructura de un matrimonio entre un hombre y una mujer es una estructura en sí misma procreativa. Y ello con independencia de si ese matrimonio entre hombre y mujer tiene hijos, no los tiene, puede o no tenerlos por razones de edad, por razones de presencia de otras patologías. Claro, con esta expresión, yo cuando empecé a dedicarme al derecho de familia, al derecho matrimonial, al derecho civil de familia, al derecho matrimonial, me encontré con que estaba en la triste situación de cada vez más tener que intentar demostrar lo evidente. Es decir, cosas que habían sido consideradas evidentes, con lo cual, claro, las exposiciones argumentales muchas veces eran muy escasas, porque siempre se había considerado evidente y, por tanto, no se había escrito demasiado, porque no necesitaba demostración. Ahora todo necesita demostración. Y nuevamente nos encontramos aquí con algo que es evidente, pero que conviene recordarlo, que es que del hecho de que dos varones o dos mujeres tengan relaciones sexuales entre sí, nunca nacen niños. Y no por un problema de esta pareja o de la otra pareja, sino por un problema de la estructura de la pareja en sí.
Y en cambio, el hecho de que un hombre y una mujer tengan relaciones entre sí, relaciones sexuales entre sí, es muy habitual que nazcan niños. Ya sé que esto parece que les estoy tratando como si tuvieran ustedes 14 años y les estoy contando el secreto de la vida, pero conviene recordarlo porque nos encontramos en esa situación en la que uno tiene que recordar estas cosas y a veces puede ser tachado como homófobo o cosas por el estilo. Claro, lo que podíamos decir es que a partir de ahí, con la decisión consistente en admitir que dos personas del mismo sexo puedan casarse civilmente, la distancia entre matrimonio civil y procreación se ha hecho abismal porque afecta a la propia estructura de la unión. En cuanto vamos ahora con el divorcio, ya hemos deconstruido la parte de la heterosexualidad, vamos con el divorcio. Claro, la progresiva facilitación del divorcio encuentra su máxima expresión en el divorcio unilateral sin causa y sin plazos. El plazo de 3 meses que contempla la legislación española realmente no es ningún plazo. Son 3 meses desde que se celebra el matrimonio y no un plazo de 3 meses de reflexión. Pero para esto me gustaría partir de una idea que en su momento a mí me pareció especialmente luminosa, del profesor Anderson de hace muchos años. Un sistema de divorcio que depende de la voluntad de cualquiera de los cónyuges hace más que proporcionar una salida del matrimonio. Cambia las reglas para la entrada en él. Esta idea me parece fundamental para entender lo que ha pasado. Claro, es muy fácil entender que no es lo mismo tomar una decisión que compromete toda la vida que tomar una decisión que le compromete a uno por 3 meses. Y entonces, a partir de ahí, claro, todo lo que tiene que ver con el control de intensidad del conocimiento es preguntarte, ¿pero tú sabes dónde te estás metiendo? Y eso que nos lleva a controlar la intensidad del consentimiento matrimonial tiene sentido cuando uno se está metiendo en algo que es para toda la vida. Pero en cambio, cuando uno se está metiendo para 3 meses, bueno, da igual, ya saldrás, ¿no? Si te metes, si te has equivocado, ya saldrás, no te preocupes, ¿no? Con lo cual, efectivamente, cambian las reglas para la entrada. Y esto tiene, en el matrimonio, esto tiene también consecuencias técnicas. Claro, también me gustaría decir una cosa, voy a hacer de vez en cuando pequeños paréntesis, ¿no? Claro, esa decisión de la que hablaba antes, que compromete al que la toma, a quien toma esa decisión para toda la vida, me parece que es la que explica esa, digamos, esa carga romántica que tiene el matrimonio indisoluble, ¿no? Porque, claro, ¿tú eres capaz de quemar tus naves por esta persona? Claro, eso es muy fuerte, ¿no? Y tiene una carga y por eso tiene un contenido romántico en el sentido más radical de la expresión, que es muy importante, ¿no? Y que no está presente en decir, bueno, tú dejas ahí aparcada la nave durante unos meses y luego ya veremos lo que la vida te lleve, ¿no? Claro, les decía que esto tiene consecuencias importantes. Claro, los mecanismos de control de la intensidad del consentimiento pierden importancia. Y entonces, por citarles desde el punto de vista civil los números, en 2021, que son los últimos datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, hubo 86.851 divorcios, 3.674 separaciones y 57 nulidades civiles. Claro, la nulidad civil solo tiene sentido cuando lo que queremos es que este señor que ha hecho como que se casaba para obtener la nacionalidad o tarjeta de residencia no consiga la tarjeta de residencia o la nacionalidad y ya está. Si no, en realidad es mucho más sencillo decir, oye, divórciate. ¿Por qué? Porque no necesitas probar nada, necesitas simplemente decir que te divorcias, aunque tu matrimonio sea civilmente nulo. Si en realidad lo que quieres es, ya está, se acabó, divórciate, no te exige pruebas, no te exige causas, no te exige nada y ya está, mucho más sencillo. 57 nulidades, lo que les decía antes. Claro, pero resultan afectadas también las propias reglas que rigen el matrimonio. Destacadamente las obligaciones de los cónyuges que pierden consistencia desde 2 puntos de vista. Primero, cualquiera de los cónyuges puede ponerles fin cuando quiera recurriendo al divorcio. Es decir, yo estoy obligado, no tengo ganas de seguir obligado, me divorcio, punto. Pero, mientras no me divorcie, sigo obligado. ¿Obligado a qué? Respuesta, que esa es la segunda parte, a nada. En realidad, a nada. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, salvo una muy concreta, que es la obligación de asistencia en su aspecto patrimonial, carece de consecuencias desde el punto de vista civil.
Y yo cuando explico derecho de obligaciones, que también explico derecho de obligaciones, una de las cosas que digo al hablar del concepto de obligación en relación a mis alumnos es: una obligación vale lo que valen las consecuencias de su incumplimiento. Es decir, si usted incumple una obligación y pasan cosas importantes, esa obligación vale mucho. Si usted incumple una obligación y no pasa nada, esa obligación no vale nada, no es una obligación. En el matrimonio, las obligaciones legales derivadas del matrimonio, estamos en la situación de que usted incumple y no pasa nada. Y, por tanto, son obligaciones que no obligan, legalmente no son obligaciones. Y, por tanto, tampoco podemos utilizarlas, con permiso de Encarna Roca, no podemos utilizarlas para construir el concepto de matrimonio a partir de ellas. Por último, en este brevísimo repaso, ya siento que estoy yendo un poco a matacaballo, tocando muchos temas, la existencia de un divorcio tan accesible desincentiva la inversión personal y patrimonial también en el matrimonio. Y, naturalmente, puede afectar a mecanismos legales tan característicos del divorcio civil como son la pensión compensatoria, etc. Quiero decir, ¿cuál es la idea? Tú ya sabes cuando te metes dónde te metes. Tú ya sabes que este matrimonio que estás contrayendo puede acabarlo tu cónyuge cuando quiera, sin necesidad de ninguna explicación. No puedes pedir nada, ya sabías que esto iba a pasar. Y, por tanto, no tienes nada que reclamar. Lo que pasa es que aquí hay una cosa muy importante de la que hablaré luego, que es la inercia, y por inercia todavía seguimos en esa idea legalmente de, bueno, hay que pagar, hay que compensar, pero eso cada vez se sostiene menos con los presupuestos personales del matrimonio. Por otro lado, claro, esto que lleva consigo también a que entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Precaverse. Pactos prematrimoniales en relación con las consecuencias del divorcio, lo cual acaba convirtiéndose en una especie de profecía precumplida. Me caso teniendo organizado ya cómo van a ser las consecuencias de mi divorcio cuando me divorcie. O sea, que será mucho más fácil que me divorcie porque ya lo tengo previsto. Ya tengo previsto que me caso y luego me divorcio y las consecuencias serán estas. Lo cual hace que el matrimonio, claro, desde el punto de vista práctico, sea mucho más inestable. Claro, el resultado de todo esto es que tradicionalmente se decía que el matrimonio es mucho más que un contrato y ahora tenemos que llegar a la conclusión de que el matrimonio civil es mucho menos que un contrato, porque en realidad no obliga a casi nada, no vincula a las partes, cualquiera puede salirse de ese contrato cuando quiera y eso no se admite prácticamente en ningún contrato civil en esos términos. Claro, una vez deconstruido legalmente el matrimonio, cuando ya el derecho civil no tiene claro ni para qué sirve ni cuál es su función, también deja de estar claro porque hay que apoyarlo, porque hay que fomentarlo o porque hay que protegerlo legalmente. Y poco a poco va perdiendo peso legal y también va perdiendo peso social, y eso es lo que está pasando. Es decir, la creciente desafección al matrimonio en Occidente, no solo en España, sino en Occidente, me parece que es una buena muestra de este fenómeno. Les diré que la deconstrucción no es total. Todavía queda un rasgo, de momento, que se mantiene, que es la unidad, pareja. Tiene que ser una pareja. ¿Por qué se mantiene este rasgo? Lo que les decía antes, por inercia. Yo no creo que... No hay un diseño del matrimonio que haya dicho, no, aquí lo fundamental es que sean una pareja. Y por estas razones y por estas otras. No hay un diseño. Yo suelo utilizar aquí, ya me perdonarán, a mí me gustan los ejemplos tontos de vez en cuando, pero el ejemplo de unos dibujos animados del Pato Lucas, en el que el Pato Lucas va pilotando un avión y el avión va perdiendo piezas del avión y al final acaba el pato sentado en el asiento con el mando, una hélice delante y poco más, y una rueda abajo para que pueda aterrizar. Bueno, ¿eso es consecuencia de un diseño de avión que haya pensado que ese es el modelo de avión que queremos para el Pato Lucas? No, es lo que no se ha caído. Lo que queda es lo que no se ha caído porque no se ha caído. Pues con la unidad pasa lo mismo. Y de hecho ya está viéndose erosionada tanto por los planteamientos más tradicionales ligados a la poligamia, pero ahora por la nueva vía de la multiculturalidad, como por los poliamores, el planteamiento más moderno y novedoso que son los poliamores. Claro, si han venido haciendo este ejercicio que les he propuesto antes, de las 7 o más diferencias entre lo que les he venido contando y el concepto canónico del matrimonio, probablemente habrán llegado a la conclusión de que estamos ante dos figuras distintas que lo único que comparten es el nombre. Es decir, estamos llamando matrimonio a dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Y por eso les decía al principio
que en el caso del derecho civil no es que hayan cambiado las reglas del juego, es que ha cambiado el juego mismo. Estamos jugando a otra cosa totalmente distinta. Vamos con la filiación. Esto es lo que ha pasado con el matrimonio. Vamos con la filiación. Claro, la regulación legal de la filiación durante siglos se ha apoyado en unos presupuestos ligados al estado de los conocimientos médicos y biológicos. El primero, la seguridad de la filiación materna, sobre la que no cabía dudas. Tenemos a una señora delante, acaba de dar a luz a un niño. ¿Quién es la madre? Ya está, no necesita más prueba, ¿no? Siempre ha sido más complicado saber quién es el padre. ¿Es este señor que está ahí cogiéndole la mano y tal? Pues no sabemos, ¿no? Pero no hay... Se han utilizado mecanismos distintos para determinar la paternidad. Uno de ellos, clásicamente, desde el derecho romano, paterises quod nuptia demonstrant, era eso, el matrimonio. ¿Quién es el padre legalmente? El marido de la madre. No vamos a entrar en las razones de esto, que hay muchas razones que lo avalan, pero esto es cómo funcionaba y cómo ha funcionado entre nosotros durante siglos. Claro, estos presupuestos se han visto afectados también por avances en los conocimientos y en las técnicas médicas y biológicas, por las posibilidades de actuación sobre la reproducción humana que han permitido estas técnicas, y esto ha tenido consecuencias contradictorias. Por un lado, se han puesto a punto pruebas biológicas dotadas de un altísimo grado de fiabilidad que permiten determinar la paternidad o no paternidad, en algún caso hasta la casi certeza total, como son las pruebas genéticas, las pruebas de ADN, que permiten saber con casi total seguridad si alguien es padre y con total seguridad si alguien no lo es. Y eso antes no existía. Antes, aquello que decía el profesor Lacruz Verdejo, de que solo el día del juicio sabremos quién es el padre de cada hijo y el dueño de cada duro, él decía duro, ¿no? Pues ahora ya con esto ya podemos saber quiénes son hijos en bastantes casos. Pero llamativamente, en el momento en el que podemos saber quiénes son biológicamente hijos de, el ser biológicamente o genéticamente hijo de ha perdido importancia desde el punto de vista legal. Esto ocurre, por lo menos, en algunos casos. Primero, cuando se emplean técnicas de reproducción asistida. Aquí, como saben ustedes, una de las reglas más habituales, no universal, pero sí muy habitual, es el anonimato legal del donante de gametos, del donante de espermatozoides o del donante de óvulos, que se une normalmente a la prohibición de establecer cualquier vínculo legal entre esa persona y los eventuales niños o niñas que puedan nacer de sus gametos. Es decir, que si llegamos en algún momento a conseguir ligar a él con los hijos genéticos o biológicos que ha tenido, ese será un lazo puramente biológico. No tendrá ninguna consecuencia legal, no tendrá consecuencia jurídica. Hemos separado radicalmente el dato biológico del dato legal. Por otro lado, en función de las técnicas empleadas, pueden intervenir en la generación, en el caso más extremo, y no cuento aquí al equipo médico porque esto nos complicaría ya mucho las cosas, hasta un total de 5 personas. Piensen en la maternidad subrogada, por ejemplo. La pareja comitente, el varón donante de semen, la mujer donante de óvulo y la mujer gestante que da a luz. Claro, y prescindo de si además algunos de ellos resulta que son trans o no son trans, lo cual ya complica también la ecuación bastante. Claro, de todos estos, ¿quién es el padre y quién es la madre? Eso empieza a plantear al derecho de filiación, le empieza a plantear problemas bastante serios. Y nos plantea el problema básico de cuál es el papel de la biología y de la voluntad en la determinación legal de la paternidad y de la maternidad, que es en lo que estamos y más todavía después de la ley trans. Siguiente paso. La verdad es que no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, yo qué sé. Si de momento vamos bien, pero aquí quedan unos cuantos folios. No es por... Bueno, seguimos. Otro caso son las familias reconstruidas, las llamadas step families, que son las derivadas de una segunda unión, matrimonial o no matrimonial. ¿Por qué? Porque vamos a suponer una señora que ha estado casada, tiene hijos, se ha divorciado civilmente, nuevo matrimonio, convive con su segundo marido y conviven con él los hijos. Ese segundo marido empieza a tratar a los hijos del primer matrimonio casi como si fueran suyos y progresivamente se les están reconociendo un estatus legal, ¿no? Un estatus legal propio, con lo cual ya empezamos a compartir entre este padre,
entre este segundo marido, que no es padre biológico, y el padre biológico, que es el padre legal. Si además tenemos un segundo divorcio, este puede pedir, y si le están reconociendo crecientemente, derecho de visita. Con lo cual tendrán derecho de visita, tendrá la custodia la madre, derecho de visita el padre biológico, que es padre legal, derecho de visita el padre, el segundo padre, que también les ha tratado durante 5 o 6 años y se han cogido cariño mutuamente, y si luego tenemos otra tercera pareja, pues así sucesivamente. Es decir, que esto, como ven ustedes, se va complicando. Bien. Bueno, dice 12 minutos más o menos, yo me apunto al más. ¿No? En fin. Bueno, quiero referirme en esto a otro tema para terminar con la filiación, a la adopción conjunta por parejas del mismo sexo o a la posibilidad de establecer vínculos legales de filiación entre 2 personas del mismo sexo y un niño. Claro, esto puede ocurrir en la adopción, puede ocurrir también en el caso de técnicas de reproducción asistida. Claro, en estos casos es claro que puede faltar el vínculo biológico, al menos entre uno de los progenitores y de los legales y el niño, pero esto no es problemático desde el punto de vista del derecho civil, esto ha pasado de toda la vida en la adopción y no genera especiales problemas. Lo problemático es que lo que resulta afectado es lo que podríamos llamar el principio de verosimilitud de las filiaciones no biológicas, que quieren decir, vamos a ver, el modelo natural de filiación es un padre, una madre, un niño, ¿no? Y si usted quiere crear otra filiación, por eso los romanos decían, la única posibilidad que tenían, adoptio natura imitatur, la adopción imita a la naturaleza. Si usted quiere crear algo que le llame filiación, tiene que entrar en esa plantilla, tiene que encajar en esa plantilla. Y si no, está haciendo usted una cosa distinta. Eso es lo que podríamos llamar el principio de verosimilitud de la filiación, que desaparece en el caso de que haya 2 padres o 2 madres, porque eso en la naturaleza no está, no existe. Por tanto, este principio desaparece. Claro, con todo esto queda, y más cosas, queda directamente afectado el propio concepto legal de filiación, su estructura, su forma de determinación, las claves, ¿no? Esa idea de que solo puede haber un padre y una madre, pues no, pues ahora resulta que hay 2 aquí, 3 allá, y que esto puede ser de un mismo de distinto sexo, y además varios pueden haber cambiado, y claro, con lo cual la filiación empieza a descomponerse también. Vamos hasta aquí lo que podríamos llamar la deconstrucción del matrimonio civil y del derecho de familia. Si me permiten decirlo así, este es el momento en el que vamos a dejar el lado oscuro y nos vamos a acercar al lado luminoso, en cierta forma. Es decir, pasar de la deconstrucción a la deconstrucción. Claro, visto el lastimoso estado en el que ha quedado el matrimonio civil, en general no es de extrañar que se pueda acudir en petición de auxilio a un derecho que todavía tiene una idea clara de qué es el matrimonio y que tiene un planteamiento de fondo que sí responde a... Es decir, tiene una idea, lo que podríamos llamar, a la vez sólida y profundamente humana del matrimonio. Claro, la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿es necesaria la reconstrucción? Creo que la respuesta es positiva y aquí nuevamente, en sentido amplio, digamos, el derecho canónico, de la mano de un canonista, del profesor Viladrich, es el que creo que proporciona la respuesta de forma clara. Les voy a contar una anécdota, pero esa no entra en los 12 minutos. No. Simplemente porque voy a hablar de la famosa fábula del explorador del Polo Norte, ¿no? Muy conocida, yo se la oí la primera vez cuando yo estudiaba la carrera en Pamplona, pero hace unos años me invitaron a un congreso en Estados Unidos después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo, como a los americanos les gusta mucho empezar con pequeños casos y con cosas por el estilo, me invitaron en la Universidad de los Mormones, de la Brigham Young University, y entonces pues yo empecé mi intervención contándoles esta fábula. Bueno, me llamó la atención que los 2 que intervinieron después de intervenir yo empezaron también hablando de esa fábula, que no conocían, la habían conocido. Mi mérito había sido únicamente contar en inglés lo que a mí me había contado en español el profesor Viladrich, vamos, a mí ya, todo el mundo, en realidad, ¿no? Pero esto se lo cuento para que vean ustedes digamos, el vigor de la fábula. Claro, el profesor Viladrich
dice que parte de la idea de que el objetivo básico de los cambios legales experimentados por familia y matrimonio debería ser la consecución de mayores niveles de calidad de vida familiar. Ese debería ser el objetivo. Y, sin embargo, los resultados han sido justamente los contrarios. Hemos perdido calidad de vida familiar en prácticamente todos los indicadores que podamos pensar. Disminución del número de matrimonios, descenso del número de niños que viven en familia estable, aumento de rupturas familiares, descenso de la fertilidad, crecimiento de los nacimientos extramatrimoniales, aumento de las tasas de suicidio infantil y juvenil y de las tasas de psicopatías de niños y adolescentes de origen familiar, aumento de la violencia contra las mujeres y de los delitos sexuales y de las agresiones sexuales, a pesar de todas las leyes, planes, campañas, etcétera, que hemos ido teniendo estos años. ¿Cómo se explica? Pues vamos con el explorador del Polo Norte. Muchos de ustedes lo conocerán, pero yo no me voy a privar de contarlo, ¿no? Imagínense ustedes un explorador que está ahí en su trineo y que quiere llegar al Polo Norte. Y entonces, a primera hora de la mañana, brújula en mano, el norte está allá, entonces empieza. ¿Sabes? Y lanza latigazo a los perros y empiezan. 3 horas más tarde también para que descansen, y comprueba la dirección, está yendo al norte, comprueba situación y está más lejos del norte que cuando empezó. ¿Cómo puede ser esto? Vuelve a comprobar y sí, está yendo al norte. Dice, bueno, se encoge de hombros, hombre sacrificado, nuevamente 3 horas más tarde hace lo mismo y pasa lo mismo. Sigue yendo hacia el norte, ha estado 3 horas rumbo al norte, está más lejos del norte que cuando empezó y así hasta que acaba el día. Y cuando acaba el día, última comprobación, ha recorrido no sé cuántos kilómetros rumbo al norte y está más lejos del norte que cuando empezó. ¿Cuál es la solución? Se la voy a contar rápidamente. Aquí lo bonito es crear un poco de suspense y preguntar y tal, pero no tenemos tiempo, pues si no Álvaro me va a dar una colleja. Y, claro, propone el profesor Viladric, hay que tomar perspectiva, alejarse y ver que el explorador está encima de un iceberg que se desliza hacia el sur a más velocidad que la que él va hacia el norte. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Pese a todas esas ayudas, pese a todos esos planes, pese a todas esas campañas, nos estamos deslizando, las hemos dedicado a lo que podríamos llamar los aspectos periféricos del derecho de familia, mientras que fallamos estrepitosamente en los aspectos nucleares. Y entonces nos vamos deslizando hacia el sur a mayor velocidad y todas estas campañas no consiguen que recuperemos terreno, sino que al contrario, seguimos perdiendo terreno, seguimos alejándonos del norte. Por eso es necesario hacer un replanteamiento en profundidad de la regulación legal de las relaciones familiares básicas. Y es aquí donde la concepción canónica del matrimonio puede resultar de especial utilidad. Yo suelo recordar con bastante frecuencia y cada vez más una cosa que decía el profesor Álvaro Dors, y es que, catedrático de Derecho Romano y uno de los mejores romanistas del siglo pasado, y es que en materia matrimonial el derecho clásico no es el derecho romano, es el derecho canónico. Y eso, cada vez que me meto más en estas cosas, recuerdo más esta frase del profesor Dors. Pero claro, la verdad es que esto tiene mala prensa. Es decir, ¿vamos a recurrir al derecho canónico? ¿A dónde vas? No. ¿Dónde estás yendo? No. Solo con eso ya se cierran todas las puertas. Tenemos que seguir nuestro camino por otra vía, ¿no? Pero sigan practicando el juego de las semejanzas. Claro, ahora nos podemos preguntar sobre el fundamento y el sentido del derecho matrimonial y de familia. ¿Por qué un derecho sobre el matrimonio? ¿Por qué un derecho sobre la familia? Claro, una respuesta podía ser, que es la respuesta de la modernidad, bueno, esto tiene que ver con la convivencia y la afectividad. Son situaciones de quienes viven juntos y se quieren. Entonces, cuando las personas viven juntas y se quieren, pues nada, esto es lo fundamental, ¿no? Claro, entonces nos podemos preguntar, ¿por qué? Entonces, ¿por qué solo dos? Porque una pareja, no pueden vivir juntos y quererse muchos otros, ¿no? Y esto se aplica a 2 hermanos o 2 hermanas, o esto se aplica a 2 amigos que viven juntos y se quieren como hermanos, o viven juntos y se quieren como amigos. ¿Se aplica? No, a 2 hermanos o 2. ¿Y por qué no? Claro, tenemos el caso, esto les pasó a las hermanas Barden no Barden, Burden, vamos a decirlo en Burden, las hermanas Burden, que reclamaron ante el tribunal, primero los tribunales ingleses y después el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, reclamaron tener el mismo tratamiento que fiscal, tributario,
que recibían en Inglaterra las parejas de lesbianas. Dijeron, bueno, nosotros somos dos mujeres, llevamos viviendo juntas más de 70 años, porque siempre hemos vivido juntas y solas desde que murieron nuestros padres hace más de 30 años. Nos queremos un montón, porque somos hermanas y nos queremos mucho, y queremos tener esa misma... Le dijeron, no, ustedes no pueden. Claro, la respuesta es, ¿por qué? Claro, porque ustedes no tienen relaciones... Eso no lo dijeron así, eso lo decimos así nosotros, porque no hay sexo ahí dentro. ¿No? La relación no es sexual, la afectividad, esa afectividad no es cualquier afectividad, tiene que tener un componente sexual. Claro, la siguiente pregunta nuevamente es el por qué. ¿Por qué la cosa del sexo es tan interesante desde el punto de vista social, que permite discriminar entre las parejas que viven juntas y se quieren con sexo o sin sexo? Claro, ¿qué es lo que tiene el sexo desde ese punto de vista? Claro, lo que tiene el sexo son los hijos. Es decir, que de ahí salen niños, y de ahí pueden salir niños. Y entonces esto, dice, caramba, esto socialmente es importante. Yo muchas veces también he dicho en broma que si los niños los trajeran las cigüeñas, lo que estaría regulado son los vuelos de cigüeñas desde París. Y si nacieran debajo de las coles, pues no se podrían utilizar pesticidas, por ejemplo, para los cultivos de coles, y estaría eso muy cuidado, etcétera. Pero no son ni coles ni cigüeñas. Vienen a través del sexo. Y por eso es socialmente interesante. Claro, ¿les va sonando? ¿Todo esto les va sonando? Claro, con lo cual decimos, hombre, pues entonces parece que la heterosexualidad es importante. Y además, el siguiente problema que los padres conocemos bien es que los niños no nacen y se ponen a funcionar ellos solos. Ojalá. ¿No? Dice, oye, mira, tienes en la nevera el biberón, tienes ahí tal, vete sirviéndote, y si eso ya vamos hablando. No. Necesitas años y años en los cuales pues, los vayas educando, y para eso hace falta la estabilidad de la relación, claro. ¿No? Claro, nos va sonando ya esto de juegos, semejanzas y... Claro, a partir de ahí resulta que no es lo mismo que una pareja sea heterosexual que una pareja sea homosexual, desde ese punto de vista. Es más, un profesor tan poco sospechoso como el profesor Díez Picazo, y hace muchos años dijo que las uniones formadas por personas del mismo sexo constituyen un fenómeno asociativo y no un fenómeno familiar. Y eso me parece que es otro dato importante. Claro, por tanto, los elementos claves son la heterosexualidad, la estabilidad, el compromiso, son elementos claves en la reconstrucción del derecho del matrimonio, del concepto de matrimonio y del derecho de familia. Claro, a parecidas conclusiones podemos llegar desde un planteamiento teórico a partir de la idea de que la relación fundamental, desde el punto de vista social, en derecho de familia es la relación de filiación, no la relación de pareja, sino la relación de filiación, que es la que explica el porqué del interés social en determinadas y muy peculiares relaciones de pareja que tienen contenido sexual. Claro, si vamos a adoptar el punto de vista del hijo. Aquí tenemos el hijo, ¿no? Claro, y vamos a crear la estructura familiar. ¿El hijo a qué nos reconduce? ¿De dónde sale este niño? De un padre y una madre, ¿no? ¿Y qué necesita este niño para su educación, etcétera? Pues que ese padre y esa madre estén unidos establemente durante mucho tiempo para atenderle, para educarle, para ayudarle en su desarrollo. Es decir, y además, que ese vínculo legal de filiación sea tendencialmente indisoluble. Y aquí, curiosamente, en el derecho civil nos encontramos con una prueba de que esto es así, y es que la adopción es irrevocable. Lo cual es un dato muy interesante. ¿Por qué la adopción es irrevocable? ¡Ah, caramba! Porque la relación de filiación es una relación que pide estabilidad, ¿no? Y por tanto, y ojo, además esto de paso nos sirve ya para demostrar que la voluntad puede crear vínculos legales indisolubles o casi indisolubles entre dos personas, cosa que parece que nos escandaliza mucho en el ámbito del matrimonio, pero que en el ámbito de la filiación no nos plantea ningún problema. Es más, decimos, esto tiene que ser así. Claro, al final, después de este penoso viaje que hemos realizado, resulta que hemos redescubierto un matrimonio que se parece muchísimo al matrimonio tal y como lo concibe el derecho canónico. A mí me recordaba ese relato de Chesterton en la que un viajero aventurero se lanza a la aventura, da la vuelta al mundo, y como pasa cuando uno da la vuelta al mundo, al final se encuentra frente a su casa. Ha terminado y se encuentra enfrente de su casa. La ve con otros ojos, eso es verdad, ¿no? Pero donde está es exactamente, si ha dado de verdad la vuelta al mundo, es exactamente
del sitio del que había salido. Por eso les decía yo que mi respuesta a esa pregunta inicial que hace un chico como yo en un sitio como este es pedir auxilio. ¿Qué es lo que piensa un civilista cuando ve qué es lo que pasa, lo que ha pasado con el matrimonio civil y qué es lo que hay en el otro lado del utrumque ius, que es el derecho canónico, la regulación, no la regulación, porque hay aspectos técnicos que por supuesto pueden ser discutibles, etc. La concepción que hay debajo del matrimonio canónico. Claro, el derecho canónico conserva una idea clara, totalmente ausente en derecho civil. El derecho civil no tiene una idea de qué es el matrimonio, ni clara ni poco clara, no tiene una idea de qué es el matrimonio. Les decía que el derecho canónico tiene una idea de qué es y para qué sirve el matrimonio, mucho más allá de lo que yo les he podido explicar, muy intensa, porque aúna la función social, que es en lo que yo me he centrado, con la finalidad personal, que es el amor y la mutua ayuda entre los cónyuges, que además contiene una regulación detallada y coherente, más allá de eso, como les decía, de soluciones técnicas concretas, una regulación en la que el matrimonio es una cosa seria, que es una cosa seria el consentimiento matrimonial, una regulación que toma en serio los compromisos que asumen los cónyuges cuando se casan y cuando les toma en serio cuando dicen que se comprometen. Una regulación que es capaz de ofrecer una fórmula para expresar el consentimiento matrimonial. Yo la verdad es que una vez me paré, años después de casarme, me paré en la fórmula y dije, qué pasada, qué bonito. O sea, lo que dice esta fórmula, se la recuerdo, yo te quiero a ti, ahí se ponen los nombres, como esposo, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esto lo leemos en Shakespeare, por ejemplo, decimos, ¿qué pasa? Shakespeare es que era un genio, este hombre, ¿no? Claro, es que es una declaración de amor potentísima, ¿no? Y claro, y ahí está, y trasluce además una idea de qué es el matrimonio. Claro, yo recuerdo también, si me permiten, y ya estoy acabando, ya no te preocupes, Álvaro, ya estoy acabando, ¿no? que a mí me preguntaron en una mesa redonda, nada más publicarse el Catecismo de la Iglesia Católica, me invitaron a una mesa redonda sobre qué aporta el catecismo al derecho civil. Y yo inicialmente quedé diciendo, pues yo qué sé, ¿no? ¿Qué aporta? Pero de repente me vino a la cabeza una idea y desde entonces pienso, Martínez, estuviste acertado ahí, ¿no? Y pensé, una antropología. Lo que aporta es una antropología, una concepción del hombre. Que todo derecho necesita tener detrás una antropología que es la que explica las soluciones jurídicas, pero también en el ámbito patrimonial y también en el ámbito económico y también en el ámbito de... Y eso es lo que está faltando cada vez más en el ámbito del derecho civil. Por eso, como civilista, más allá de la evidente utilidad práctica que tiene el derecho canónico en muchos aspectos, me encanta que el derecho matrimonial canónico siga teniendo cultivadores, y me encanta que se hagan másteres, y me encanta que se estudie, y me encanta que se proyecte académicamente, que se mantenga vivo en la academia y en la vida una concepción del matrimonio como la que tiene el derecho canónico, porque cumple una función social muy importante, que es la de preservar esa visión del matrimonio para cuando nos demos cuenta de que el camino por el que transitamos actualmente no conduce a ninguna parte. Es decir, que es verdad lo que decía don Álvaro Dors, de que el derecho clásico en materia matrimonial no es el derecho romano, es el derecho canónico. Eso históricamente es cierto, pero ahora habría que decir más. Es el verdadero derecho sobre el matrimonio, porque lo que regula bajo ese nombre, el derecho civil, no es matrimonio, sino es una cosa muy distinta del matrimonio. Para acabar, prometo que sí que ya acabo, ¿no? Lo que sí hay que evitar es el riesgo del síndrome de la aldea gala, ¿no? Es decir, irreductible aldea gala que dispone de una poción que le hace invencible, pero que aquí estamos detrás de la empalizada y sin influir en el resto de la Galia, ¿no? Estamos nosotros, tenemos la poción, no nos van a vencer, pero no pasamos de las vallas. Bueno, con Asterix y Obelix hacen muchos viajes y cosas por el estilo, pero la influencia de la aldea en el resto no existe. Aunque pueda parecer que esto es misión difícil, a mí me parece que no es imposible. Y me van a permitir dos citas de una hondura filosófica y académica. Yo espero que las entiendan, porque me voy a emplear a fondo ahora. La primera es de La oreja de Van Gogh,
Y la segunda es de una anécdota de una de mis hijas, ¿no? Pero un poco para demostrar por qué considero que esto no es tan difícil. Mis hijas pasaron, como tienen ahora 27, 28 años, y pasaron su etapa, lo que era al momento la etapa Oreja de Van Gogh. Es decir, todos los viajes, música de la Oreja de Van Gogh. Era un suplicio, la verdad. Pero acabé aprendiéndome las canciones de la Oreja de Van Gogh porque no me quedaba otra, ¿no? Pero entonces, como uno tiene sus prejuicios, hubo una vez una canción, que ya no me acuerdo cuál es el título, pero que decía: vamos a prometer algo que nunca vayamos a romper. Y yo me quedé así cuando lo oí y les dije a mis hijas, está hablando del matrimonio. Dijeron, papá, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo tomé nota y dije, mira, primera. Segunda, 15 años de una de mis hijas, ¿no? Pues llega a casa súper emocionada. ¿Por qué? Porque fulanita, también de 15 años, ha empezado a salir con menganito, también de 15 años. Emoción, claro, todas las amigas están emocionadísimas, ¿no? Me dijo, papá, ¿te imaginas? Hemos comentado a las amigas lo bonito que será cuando dentro de muchos años, cuando sean ya ancianos y abuelos, y les diremos a sus nietos, empezaron cuando tenían 15 años. Y yo pensé, claro, es que la ilusión a los 15 años, cuando se está estrenando el amor, es llegar a ser ancianos, haber tenido nietos y haber... Esa es la dinámica interna, esa es la fuerza interna que tienen, y por eso no soy por completo pesimista. Creo que ahí hay mucho y que se puede hacer mucho todavía. Pero mientras tanto, alguien tiene que conservar esa idea del matrimonio hasta que por lo menos el derecho civil empiece a recobrar sensatez. Muchas gracias. Ahora sí que he terminado ya. Como solo se ha pasado 2 minutos de los 11 que le había dado don sí. Soro. Jo. Impresionante. Si lo llego a saber. Pero sí vamos a abrir un turno de preguntas porque creo que han quedado muchísimas cosas interesantes que además el público no ha cerrado los ojos, es decir, que estaba bastante atento, incluso con la anécdota de la Oreja de Van Gogh, que estaba pensando la canción, pero no me acuerdo tampoco del título. Pero mis padres también se saben la oreja. Claro, es lo que tiene. Así que abrimos el turno de preguntas. Para realizar las preguntas, alzan la mano, se les acercará el micrófono y se dirigen a don Carlos formulando pues, lo que deseen preguntar. Parece que no quieren. Ya. Vaya. Muchísimas gracias, profesor Martínez de Aguirre. Y bueno, yo he quedado con un regusto de esperanza. Y identificando esos elementos del matrimonio, del verdadero matrimonio, que están visibles y que se viven en el derecho matrimonial, pero que aparecen como sensatos desde un planteamiento razonable con cualquier persona que quiera buscar un poco la verdad. Has citado alguna estadística. Si dejamos a un lado el divorcio, estadísticamente, en el ámbito civil, ¿cómo de reconocible es el matrimonio entre un hombre y una mujer con hijos? Digo, la estadística, sí, dejando a un lado el divorcio, refleja esos signos de esperanza que pueden percibirse con una reflexión pues, atenta. Vamos a ver, las leyes tienen un efecto pedagógico también en el cuerpo social y eso se va notando. Es decir, ¿qué es lo que ha ido pasando? Que han aumentado los divorcios, por supuesto. Hasta hace poco, lo que pasa es que yo no tengo las últimas estadísticas, ya saben ustedes el gran paréntesis que ha supuesto la pandemia. Y yo no he intentado encontrar estadísticas, también porque me he dedicado a otras cosas, no tengo estadísticas desde antes de la pandemia, pero hasta hace unos pocos años la primera causa de disolución del matrimonio civil en España seguía siendo el fallecimiento de uno de los cónyuges. Lo cual es un dato, aún aumentando mucho el divorcio, es un dato relevante. También por otra cosa, porque transmite la idea de que es posible.
Es decir, es que esa idea no. Es que ¿quién va a aguantar toda la vida? Bueno, pues muchísima gente y muchísima gente que no es creyente y muchísima gente. Ahora yo tengo la sensación, pero es pura sensación mía, de que esto puede haber cambiado. Yo no sé, porque va aumentando mucho el divorcio, pero también porque hay otro fenómeno que distorsiona estas realidades, que es la desafección al matrimonio. Claro, la gente se casa menos también y, por tanto, vive más juntos, conviven sin estar casados, se separan con mayor facilidad. Ha disminuido muchísimo el número de hijos en el matrimonio, ha aumentado mucho el número de hijos extramatrimoniales. Es decir, que toda esa deconstrucción legal está calando también en la sociedad, ¿no? ¿Esto quiere decir que uno es pesimista? Vamos a ver, yo por hipótesis no, pero tampoco por voluntarismo. Es que a mí estas cosas como esas dos anécdotas, he ido precisamente a esas dos anécdotas porque son de personas que no tienen una especial vinculación ni un especial conocimiento y porque me parece que son muy espontáneas, una manifestación muy espontánea. Voy a decirlo de otra forma. A la gente hay que malearla para que haga otro planteamiento de las cosas. Lo que pasa es que ahora, a través de series, a través de... ¿no? Claro, todos están desde muy pronto muy maleados, ¿no? Y no tomamos decisiones que deberían ser tomadas. Entonces, esto, de momento, yo no prevé un recorrido muy corto, ¿no? Pero también les digo otra cosa. Para mí, uno de los ejemplos más esperanzadores en este conjunto de materias es lo que ha pasado con el aborto en Estados Unidos. Pero lo que ha pasado no desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social. Cómo ha cambiado la percepción social en el curso de, claro, 35, 40 años. Es decir, que estos movimientos ha cambiado la percepción social por muchas razones. Pero esto me ha llevado a pensar es que sí, es posible que cambie la percepción social. También cuando nos demos cuenta de cuáles son los resultados a los que llevan ese experimento. Yo recuerdo, es verdad que esto teóricamente está dicho desde hace un montón de años. Yo recuerdo el artículo de un profesor italiano que citaba a un profesor que creo que era sueco, ¿no? Pero el artículo se titulaba en francés «Pas par cette voie, s'il vous plaît», ¿no? Y la idea de fondo de este autor sueco era, vamos a ver, Suecia es el laboratorio social de Europa, estoy hablando de los años 80, Suecia ha experimentado mucho en este campo de matrimonio y familia, y el resultado del experimento es que no sigan ustedes por este camino, prueben otras cosas, porque ha sido un fracaso. Bueno, pero aquí nos costará todavía darnos cuenta de que es un fracaso. Pero yo creo que al final nos daremos cuenta, porque claro, la gente a lo que aspira cuando se casa es ¿a ti te gustaría llegar a viejo y tener nietos y con la misma persona y haber superado? Claro, todo el mundo dice, sí, claro que me gustaría. Me caso un poco con esa idea, con esa ilusión, con ese... No me caso para decir, bueno, yo qué sé. No. Entonces ya sé que no he contestado enteramente, pero bueno. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted no cree que el interés que hay por cierta parte del poder de destruir la familia, el matrimonio, a través de la legislación, es destruir la civilización cristiana, cosa que ya los romanos se dieron cuenta cuando César Augusto emite la ley Lex Iulia per Maritatis Ordinibus, porque se daba cuenta que esa civilización iba a desaparecer? Y luego, complementando esta pregunta, yo no sé si en Zaragoza pasa, pero en Madrid sí que está pasando, que donde hay barrios enteros en Madrid, donde quien está gobernando, la legislación que está gobernando es la Xaira. En estos momentos hay barrios en Madrid donde los emires se reúnen, no utilizan a los tribunales españoles, sino que ellos se reúnen, son 3 personas mayores de ese barrio y son los que regulan el matrimonio, las relaciones civiles entre ellos, fundamentalmente. Entonces, no estamos cambiando de civilización, vamos hacia, en toda Europa hablo, no en España, hacia la Sharia, hacia una civilización muy influida por el Islam. Hombre, esto se aleja un poco de lo que es propiamente derecho de familia, porque es más... Pero vamos a ver, a mí en ese punto lo que me parece, y voy a las leyes caducarias de Augusto, ¿no? Que efectivamente, si alguien se pone a pensarlo, llega a la conclusión
de que cuando hay un problema serio de natalidad y de descomposición familiar, una sociedad tiene problemas verdaderos. Otra cosa es que esos problemas no se quieran reconocer, y a eso iban las leyes caducarias, precisamente, a solucionar ese problema. Aquí estamos dando unos primeros pasos, porque vamos a hablar de brotes verdes, aunque ya sé que esto no es, en determinados ámbitos, digamos, puede ser casi peor, ¿no? Pero no sé si se han fijado que el problema de la natalidad está empezando a aparecer en según qué sitios. Bueno, que vaya apareciendo ya es una cosa importante. Es un primer paso. Es que hace unos 10 años o 15 años solo 4 gatos hablaban del problema de la natalidad, que ya se veía, ¿no? Claro, ahora, con otros planteamientos, la España vaciada, etcétera, etcétera, pues los problemas que lleva consigo la falta de natalidad están empezando a aparecer y puede que estén empezando a reaccionar. El problema de las distintas culturas, etcétera, también puede tener que ver con esto. Es decir, porque si hay culturas que son más, digamos, más fecundas demográficamente que otras culturas, naturalmente pueden acabar imponiéndose, ¿no? Pero eso seremos nosotros los que nos hemos metido ahí. Quiero decir que a partir de ahí hay un plan detrás de todo esto. A mí las explicaciones así un poco conspiranoicas nunca, salvo en el sentido más radical de la expresión, nunca me han convencido. Y en el sentido más radical de la expresión, sí. No aclararé cuál es el sentido más radical de la expresión. Para ir mejorando en los matrimonios, una cosa, entre otras, evidentemente, es preparar lo mejor posible a los que se van a casar, claro. Entonces, yo estoy aquí en una iglesia en Madrid, no, concretamente el Oratorio de Caballero de Gracia, donde desde hace más de 20 años tenemos 9 cursos prematrimoniales cada año, ¿no? Por donde pasan entre 200 y 300 parejas. Bueno, yo le quería preguntar, ¿cuál le parecen a usted, aunque comprendo que esto daría para mucho y no es posible, ¿no? Pero bueno, las ideas o los aspectos más principales que habría que transmitirles, decirles a estos chicos que se están preparando para su matrimonio? Muchas gracias. Bueno, yo en lo que sí que no me considero experto para nada es en el asesoramiento parroquial a los... No, quiero decir, que me sería... He dado alguna vez me han liado para dar cosas de estas, pero más bien, ¿puedes explicarles un poco del derecho y de estas cosas? Y entonces yo voy y les cuento, más o menos, desde el punto de vista jurídico. Claro, hombre, a mí lo que me parece importante, pero claro, es que me cuesta hablar porque es que no me considero experto y entonces soy un aficionado y entonces no... Sí. Vamos a ver, a mí lo que me parece importante es que sepan qué es el matrimonio y qué es lo que todo eso tiene que ver con el amor, en qué consiste el amor y a qué se comprometen. Ya sé, claro, no. Es decir, vamos a ver, uno de los problemas que yo me encuentro a veces también, me ha pasado con mis alumnos, claro, yo doy clase de Derecho de Familia, también doy de todos los civiles, ¿no? Pero una vez cada 3 años tengo que dar clase de Derecho de Familia. Claro, las cosas han ido cambiando porque nuestros alumnos, cuando estudian Derecho de Familia, tienen 20, 21 años aproximadamente, y claro, tienen ya una idea de cómo son esas relaciones que no tiene nada que ver con lo que yo pueda pensar, por ejemplo. Pero es una idea que la tienen como asumida y nunca, por así decir, nunca retada. Nunca han oído argumentos, nunca han oído ideas que vayan por otra. Y entonces, desde ese punto de vista, se puede considerar que son en cierta medida vírgenes y que pueden recibir algunas ideas a mí me ha pasado más de una vez. Decir, caramba, a mí nunca me habían hecho este planteamiento, nunca, o en relación con las parejas de hecho. No. Claro, yo siempre esto lo conseguía y nunca me habían explicado los problemas que pueden tener, o nunca me habían explicado las consecuencias que puede tener esto, o nunca me habían dado argumentos en favor de aquello o lo de más allá.
porque para ellos parten de eso como algo, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Descubrirles mundos. Pero claro, descubrirles mundos, yo les diría, en la parroquia no se les va a descubrir el mundo jurídico, lo que hay que descubrirles es el mundo antropológico, claro. Vamos a dar paso a una última pregunta que había por ahí desde antes y ya cierra don Álvaro González Alonso. Bueno, muchas gracias. Si me permite, dos en una, pero creo que son cortas. Una es, bueno, perdón porque no soy del ámbito jurídico, pero siempre he visto el derecho como, no sé, como las matemáticas de la justicia, algo como, ¿no?, muy exacto. Entonces, ¿cómo se explica que al matrimonio y a la familia nos hayan robado el lenguaje? Y a la antropología, ¿no? Nos hayan robado el lenguaje de lo que es matrimonio, lo que es familia, lo que es varón, lo que es mujer, lo que es padre, lo que es madre, lo que es hijo, lo que es... Y no parece que haya habido una batalla legal al respecto de este robo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, si cuando la ley va a favor efectivamente de la deconstrucción, si esto finalmente, fehacientemente, penaliza a los matrimonios que se mantienen unidos, tienen hijos, tienen muchos, los crían, los educan, los entregan a la sociedad. O sea, sí, como vemos que están pasando, ¿no? Que nos han robado pues, adjetivos como numerosa, que nos quitan prestaciones. O sea, si al final se penaliza lo contrario. Gracias. Bueno, brevemente yo diría, lo primero, claro, es que no ha sido un acto, ha sido un proceso. Y entonces ha sido un proceso lento, ha sido un proceso que, digamos, que ha llevado mucho tiempo, no ha ocurrido de un día para otro, y entonces, claro, las palabras van cambiando poco a poco de significado, de acuerdo, antes hablaba del efecto pedagógico de la ley poco a poco va cambiando, eso va impregnando la mentalidad social, eso facilita nuevos cambios, y el resultado final, lo que hay ahora es la precipitación de todo ese proceso que ha durado un montón de años. Entonces no ha sido... Si hubiera sido de un día para otro, hubiera sido distinto. No acabo de estar de acuerdo en que no se haya dado la batalla. Es decir, se ha escrito mucho, se ha discutido mucho, lo que pasa es que, bueno, pues al final lo que hay en el fondo también es un planteamiento muy voluntarista y que ha ido en una determinada dirección, y eso es lo que ha pasado. En cuanto a lo segundo, yo lo que le diría es algo que he mencionado en mi intervención. Lo que pasa es que como tantas cosas lo he mencionado así un poco de pasada, ¿no? Y es que, claro, a medida que el matrimonio va perdiendo peso y a medida que sobre todo no sabemos esto para qué sirve y cuál es su función social, ni si tienen una función social, entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué hay que protegerlo? Si no sabemos para qué sirve, ¿por qué hay que protegerlo? Porque hay que, ¿no? Entonces se pierde el sentido de que esto necesite alguna protección. Como no sabemos por qué hay que protegerlo, entonces, bueno, pues es una cosa más que la protegemos un poco por inercia y entonces protegemos también otras y entonces cambiamos los nombres y entonces... Pero efectivamente eso, el resultado final, desde el punto de vista civil, es que como no sabemos para qué sirve, no sabemos por qué hay que protegerlo, no sabemos el sentido de la protección y, por tanto, el resultado final es que va disminuyendo efectivamente, insensiblemente y a veces sensiblemente, esa protección. O sea, eso es una consecuencia lógica del proceso. Sí. Pues como el tiempo sigue corriendo, va a tomar la palabra don Álvaro González Alonso, es director académico del Máster de Formación Permanente en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico de la Universidad de Navarra, uno de esos brotes verdes de esperanza de los que hablaba don Carlos Martínez de Aguirre. Muchas gracias, María José. Buenas tardes y bueno, quería comenzar estas palabras agradeciendo, por supuesto, al profesor Carlos Martínez de Aguirre de haber aceptado, de haber venido y de habernos ilustrado tan bien, y creo que ha dado respuesta de sobra a la pregunta que él mismo se planteaba y que ya no hace falta que respondamos los demás. Por supuesto que con todo derecho, nunca mejor dicho, tenía que estar aquí presente, y además, personalmente, y creo que a todos nos alegra mucho que además sea precedente, que además seas tú, Carlos, el que estés aquí. Bien, y agradecer también la presencia de Monseñor Carlos Morán, aquí presente, a don Joaquín. Bien, como ya se han hecho los saludos antes, tampoco vamos a seguir saludando a todo el mundo. Y bueno, agradeceros a todos los presentes. Aprovechando también la fábula que ha salido antes a colación,
creo que nos puede servir muy bien también para decir unas palabras sobre el máster que estamos presentando en el día de hoy. Y porque precisamente creo que esa fábula nos ayuda a pensar que no basta simplemente con tener las herramientas necesarias o con tener un objetivo claro al que uno quiere llegar. No basta con los instrumentos, con la brújula o con saber a dónde quiero ir, sino que es necesario algo más. Es necesario también situarse muy bien, conocer el terreno que uno pisa, dónde nos estamos moviendo, como se ha demostrado con la fábula. Es necesario conocer ese terreno para poder acompañar y para poder recorrer también ese mismo viaje al que va dirigido este máster. El nuevo máster de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico que presentamos hoy pretende, por supuesto, contribuir a la formación desde el punto de vista técnico, digamos, ¿no?, de los conocimientos necesarios para actuar y para acompañar en las causas de nulidad matrimonial. Por supuesto que es eso. Y al mismo tiempo, no basta con disponer de esas herramientas técnicas procesales, por así decir, y de avanzar inexorablemente hacia un punto concreto, sino que esa comprensión del terreno en el que nos movemos, la comprensión de la verdad profunda del matrimonio, de la verdad que está ahí debajo, es muy importante. Importa mucho que sea en sí misma la institución del matrimonio, lo cual no depende de lo que digan las leyes, como se nos ha ilustrado precedentemente, sino de lo que las cosas son en sí mismas, de la verdad natural de la institución del matrimonio. El profesor don Juan Ignacio Bañares, profesor de Derecho Matrimonial de la Universidad de Navarra, que es realmente el artífice y creador de este máster, que ahora estamos aquí presentando y que no ha podido venir en el día de hoy. Él decía en clase unas palabras, una frase, que es parece como muy obvia y tautológica incluso, pero que en su sencillez es muy profunda. Y decía ahí a los alumnos, que ponían cara un poco de desconcierto, decía: el matrimonio es lo que es. Sí, ¿no? Y parece muy como redundante, y lo es, pero también en su sencillez es terriblemente profunda la idea, porque precisamente lo que importa es lo que es el matrimonio. Esa es la clave. Y en la medida en que el conocimiento de esa realidad nuestra, por nuestra parte, es más profundo, más adecuada a la verdad, entonces será más fácil acompañar y colaborar acertadamente en este ámbito, haciendo del trabajo un auténtico servicio a cada persona y a cada matrimonio. Por lo tanto, el enfoque del máster, el enfoque que hemos querido darle, aunque dirigido a esa formación práctica, también necesaria, el máster busca poner su atención en el fundamento real del matrimonio, en su origen, en la unión con la naturaleza humana, en su dimensión intrínsecamente jurídica. Convencidos de que este es precisamente el mejor modo que tenemos de ayudar y de servir. Por ejemplo, tomar como referencia una visión afirmativa del matrimonio contribuirá a tener un punto firme a la hora de ponderar y considerar y valorar pues, las patologías en el consentimiento o la capacidad de las personas, ¿no?, desde el punto de vista antropológico, como salía aquí. En una sociedad en la que los ordenamientos estatales han perdido el contenido del matrimonio, dando lugar a una regulación al margen de la naturaleza de esta institución, nos queda, en palabras del profesor Martínez de Aguirre, una noción invertebrada del matrimonio, sin un contenido objetivo. Apremia, por tanto, la necesidad de un desarrollo de la legislación acorde con la verdad del matrimonio y de la familia. En este sentido, recogemos el guante que el profesor Martínez de Aguirre nos acaba de ofrecer, este reto y en esta tarea que realmente es apasionante, de que ojalá el derecho canónico, la regulación del derecho en la Iglesia, pueda aportar un punto de referencia fundamental, ayudando a redescubrir el atractivo que tiene la belleza del matrimonio, a experimentar ese deseo de la bondad del matrimonio y a llegar a contemplar también la luz de la verdad de esta institución misma. Es este punto más romántico, dicho de otro modo, pero a lo que queremos también que el máster de fondo tenga esa idea. Por eso, en septiembre comenzaremos, si Dios quiere, en septiembre de este año se pondrá en marcha la primera edición del máster, con esta ilusión, siendo una iniciativa que además de tener interés en sí misma por contribuir a la formación académica en un ámbito trascendental, pues responde al impulso que ha querido dar la Santa Sede desde 2018 a estos programas de formación académica en este ámbito.
El máster pretende ayudar, colaborar, contribuir, ofrecer esa especialización y actualización que necesitan quienes trabajan en los tribunales eclesiásticos o están en relación con ellos. Y hemos procurado, aparece así en el plan de estudios, ofrecer, ¿no?, con este máster, por un lado, una visión de conjunto de toda la realidad, una revisión sistemática de todas las cuestiones o de las cuestiones actuales sobre el matrimonio y la familia en el contexto cultural de hoy. Un estudio con rigor científico interdisciplinar, un claustro de profesores creo que muy bueno, se puede decir, algunos están aquí presentes, y un acompañamiento personalizado, cosa clave sobre todo en este tipo de estudios en los que se combina una didáctica de trabajo individual a través de la plataforma, trabajo online, y al mismo tiempo otra parte de la didáctica presencial aquí en esta misma sede en Madrid. Destacamos también el carácter internacional, ¿no?, por la misma materia del derecho canónico, que es universal, por lo tanto, asequible a todos los países. Y bien, sin más cosas que añadir, porque la información técnica no la vamos a poner aquí, la podéis encontrar en la página web, en el folleto que se ha repartido ahí también. Simplemente, agradeceros de nuevo la presencia aquí, también vuestro apoyo, esperemos en esta nueva aventura que comenzamos, en la que deseamos vivamente pues, que este máster contribuya a su principal objetivo, que es una formación honda en ámbito profesional para un mejor servicio a la Iglesia y a la sociedad en cada país. Ahora os dejamos con un brevísimo vídeo de promoción del máster y después terminaremos con eso el acto y podemos pasar a ese detalle gastronómico que ayuda también a completar siempre este tipo de eventos. Muchas gracias. Con esto finalizamos el acto. Muchísimas gracias, don Carlos Martínez de Aguirre. Muchísimas gracias, don Álvaro González Alonso. Y a todos los asistentes también, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y esperamos volver a verles de nuevo en otro Foro Omnes y, por supuesto, que puedan dar a conocer este magnífico máster, que nos ha encantado ver a Pamplona tan luminosa y soleada como siempre en el vídeo. O sea, es impresionante. O sea, ese sol cayendo a raudales por el central nos ha dejado a todos sin palabras. Pues muchísimas gracias y buenas noches.